Listo, entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la sesión educativa del día de hoy. Entonces me confirman todos que ya me escuchan y me ven correctamente. Entonces, listo. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a ir al grano. Vamos a hacer una breve explicación. Esto es como un trading intermedio, más o menos. Es para personas que pues ya tienen algunas bases, ya tienen conocimientos, ya logran identificar cuáles son los diferentes mercados al menos y cuáles son las diferentes posibilidades que se tienen a la hora de operar. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un análisis de lo que puede llegar a ser la dirección que va a tomar este par, que es el euro dólar. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero hacer es compartir lo que a mí me ha funcionado a la hora de tomar una decisión en los momentos críticos del mercado y es básicamente acoplar el análisis técnico, la acción del precio y bueno, todos los conocimientos que ya cada quien aplica al mercado directamente con lo que está sucediendo en la actualidad. O sea, para nadie es un secreto todo el tema de la guerra que está teniendo Rusia con Ucrania, la OTAN, Estados Unidos. Digamos ahorita lo que sucedió con el tema de Shanghái, que pues se especula, ¿no? Que están haciendo una falsa pandemia para cerrar uno de los puertos más grandes del mundo y así pues obviamente afectar la economía tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Entonces, estas guerras diplomáticas, estas guerras económicas, estas guerras que sufren estos países, evidentemente nos afectan a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, vamos a ir a ver esto, lo siguiente. Quiero que vean esto. Esto que ustedes están viendo acá es el índice del dólar, ¿sí? Este es el índice del dólar. Lo que vemos es que al parecer, desde aproximadamente marzo, abril del año pasado, el dólar se ha venido fortaleciendo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Lo que sucede acá es que las políticas económicas que tiene Estados Unidos se basan en simplemente imprimir dinero. Entonces, si están teniendo un problema financiero, ¿qué hacen? Imprimen dinero. Entonces le hacen crear una falsa, esto es una cortina de humo para el problema real, ¿sí? Que es el tema de la inflación. Estados Unidos cree que todo lo puede resolver imprimiendo más dinero. Y esto conlleva obviamente un problema que pues desencadena muchas cosas y es una de esas es la que estamos viendo ahora mismo, que es una burbuja. Estados Unidos está pasando por un momento muy crítico y le está haciendo creer a todos los demás que están muy bien, imprimiendo más dinero y resolviendo todos sus problemas así. Y pues lo podemos ver en gráficas. Podemos ver que pues en teoría se ha venido valorizando y la guerra lo que está haciendo es afectando pues toda la Unión Europea, ¿no? Que es la divisa del euro. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Acá podemos ver cómo se relaciona una divisa con la otra. Entonces vemos, por ejemplo, la relación que hay entre el euro y el dólar. Esta gráfica me indica cuántos dólares necesito para obtener un euro. En este momento necesito 1.0519 dólares para obtener un euro. Lo que significa que si el dólar se fortalece, pues esta gráfica tiende pues a bajar y pues en caso contrario. Y si el euro se debilita, también tiende a bajar y si el euro se fortalece, pues tiende a subir. Entonces acá vemos dos cosas. Primero, que lo que les acabo de mostrar respecto al dólar es que ha venido teniendo una valorización en el último, sí, el último año que se ve reflejada acá, se ve reflejada en toda esta caída. Y quiero que veamos los últimos 6 días, estos últimos 6 días. En esos últimos 6 días, el eurodólar ha llegado a puntos de los puntos mínimos, los precios más bajos a los que llegó, por ejemplo, en 2017, en 2016 y en 2015. ¿Qué sucede ahí? Que en esos momentos esta gráfica está en un punto crítico, está en puntos muy bajos, que puede seguir cayendo, claro, puede seguir cayendo, pero pues en esos momentos
estas gráficas y me atrevo a decir que en general todos los mercados se están moviendo con lo que pase en el día. Sí, me refiero a las decisiones que pueda llegar a tomar Putin. Una empresa se puede caer y se puede destruir de un día para otro como lo que le sucedió a Netflix. Aquí lo podemos ver. Creo que a la pérdida de millones y millones de dólares que está teniendo esta empresa, pues por la caída de sus acciones. Quiero que vean que nomás el 17 de noviembre del 2021 estaban en $700 cada acción. Hoy están en 199, pues por un escándalo que tuvieron. Entonces, cuando yo comienzo a hacer trading, yo llegó un momento en el que yo me enfocaba 100% en la parte técnica, ¿sí? Es decir, si yo ya veo que, por ejemplo, me está marcando una tendencia fuerte, en este caso al euro dólar, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ver cuáles son las zonas que están siendo vulneradas o cuáles son las zonas en las que está generando mayor resistencia, cuáles son las zonas en donde hay más oferta o más demanda, cuáles son los puntos en donde rechaza con más fuerza, dónde inician los movimientos fuertes. Todo ese tipo de cosas yo las puedo interpretar gracias a las velas, gracias quiero que vean, gracias a los patrones, porque quiero que vean que todas las velas son diferentes. Sí, y entonces aquí viene el tema de el lenguaje del mercado. El mercado nos da un lenguaje y nos da la oportunidad de comunicarnos con él por medio de las velas. Cada vela me dice a mí algo. Sí, por ejemplo, ¿qué me indica esta vela? Esta vela roja me indica fuerza bajista. Algo muy obvio. Esta mecha que me indica, esta mecha de acá, este, bueno, también conocida como sombra. Yo personalmente la conozco como mecha, que es el intento de ruptura que no se da. Entonces aquí viene con fuerza, intenta romper, deja un mechazo, no puede. Luego aquí cae con fuerza, nuevamente es el intento y me vuelve y me deja mecha. ¿Qué significa? Que no pudo. Ya son dos veces en las que el mercado me dice, me está hablando y me dice, no hemos podido romper esta zona. Necesitamos más fuerza para seguir rompiendo. Y aquí, pues bueno, estamos como les digo, estamos en un punto en el que puede iniciar un proceso de acumulación en el que podríamos estar viendo pues compras eh, en un largo plazo, bueno, en un mediano plazo ya estaríamos hablando de la siguiente semana, porque ya mañana pues el mercado cierra, mañana el volumen no es tan alto, las transacciones pues son más bajas, los traders institucionales y los traders de piso van tomando sus ganancias, van cerrando posiciones y van ajustando pues sus decisiones, porque algo que yo he aprendido en los últimos, digamos, 18 meses es lo siguiente, y es que obviamente depende de la estrategia y depende del análisis y depende del plan de cada uno, porque si digamos, hay personas que se enfocan en analizar en 5 minutos y operan una distribución, la distribución del día y pueden coger simplemente un movimiento como este. Entonces, aquí ven un impulso, esperan un retroceso y van por 8 o 10 pips. Hay estrategias que van por quizá más, el doble, 20, 30 pips. Como hay movimientos aún más largos en los que nos podemos ir, por ejemplo, con 100 pips, 150, que en este caso el eurodólar no es que lo haga tan común, es más común en el oro, pero existe la posibilidad. Es decir, nosotros podemos identificar en temporalidades mayores cuáles son las rupturas que está teniendo el mercado y podemos ir con un movimiento más amplio. Pero algo que me ha servido mucho es que primero uno hace un análisis, establece un panorama, hace ciertas predicciones y mira las probabilidades. Pero en el proceso en el que la operación, pues obviamente continúa y me va dando nueva información, yo tengo que ir acoplando esta nueva información que el mercado me está dando y la tengo que ajustar a mi análisis principal, ¿sí? Es decir, si yo, supongamos, si yo veo aquí, si yo veo aquí, bueno, voy a borrar eso. Acá, por ejemplo, justamente lo que está sucediendo. En este momento vemos esta zona, porque no se puede hablar de un precio en específico. Vemos esta zona. Es una zona importante en este momento. ¿Por qué? Pues porque fue uno de los pisos que el eurodólar tuvo en el momento en el que venía cayendo súper fuerte. ¿Sí? Aquí
vean, vienen cayendo desde el 0,9, quiere decir en esos momentos ha caído casi 400 pips. Entonces a lo que viene cayendo con mucha fuerza y cuando cae, esto es uno de los precios en donde rebota con más fuerza, ¿sí? Porque aquí rebotaba, pero muy leve y seguía cayendo, rebotaba muy leve y seguía cayendo y cayó a muerte hasta que llega a esta zona y ahí tiene un rechazo considerable. Y vemos que con el tiempo es una zona que ha venido rechazando en varias ocasiones, es decir, en el momento en el que llega a esa zona, pues tiene un movimiento fuerte. Entonces aquí lo vemos por primera vez. ¿Qué sucede acá? Quiero que vean esto acá. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué podemos ver como esto? Yo siempre le explico a nuestros alumnos, generalmente cuando estamos operando, y es que cuando un mercado va con mucha fuerza, es como imagínense ustedes, por ejemplo, una mula a 200 kilómetros por hora. Por más que esa mula quiera frenar ya, le va a tomar un tiempo, porque va con fuerza. Entonces le va a tomar tiempo frenar. No puede frenar como que, voy a 200 kilómetros por hora y voy a frenar ya. No, el mercado es un ejemplo, bueno, y lo asimilo al mercado y es lo que sucede en este caso. Vemos que el mercado viene cayendo con mucha fuerza y pues evidentemente se encuentra con la zona, pero es tanta la fuerza que lleva que pues aquí le tomo un poco más de la zona, cayó bueno, como unos 8 o 10 pips más y ahí sí tomó la reacción. Y vemos que nuevamente por acá tiene unos rechazos importantes. Aquí rechazó nuevamente, pero llevaba mucha fuerza y luego la rompe hacia abajo, la respeta acá, la respeta acá, la respeta acá. Aquí hay mucha indecisión. Sin embargo, ya cuando se decide y comienza a bajar, es cuando sucede lo que les digo. Aquí hice un primer intento para hacer la continuación de la tendencia bajista si es que tenía pensado caer, ¿sí? Pero por el momento no lo hizo. Luego lo vuelve a intentar, tampoco. Y ya una tercera vez. Entonces aquí vemos que probablemente las ventas estarían terminando. Obviamente vemos una caída súper fuerte por obvias razones. Entonces en este momento tenemos que ser muy cautelosos a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar primero los cierres de las velas, ¿sí? Es súper importante. Entonces, por ejemplo, acá a mí me gustan mucho los cierres de vela de 1 hora, 4 horas también, pero digamos para el trade que estamos teniendo nosotros ahora es importante 1 hora. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Si ven que en 1 hora se ven mejor las reacciones de la zona, las mechas acá, acá. Entonces, aquí yo qué tengo que hacer? Yo tengo que esperar a que sean las 9, o sea, en 40 minutos, esta vela de 1 hora va a cerrar. Y dependiendo de cómo cierra, si yo mismo tomo la decisión, si de repente esta vela rompe y sube y cierra por encima y una vela siguiente le da continuación, yo esperaría ahora sí un retroceso sobre esta zona y haría una compra. Pero si por el contrario, al terminar esta vela de 1 hora, termina digamos por acá y todo esto que es verde ahora termina como mecha, pues yo estaría pensando diferente. Yo estaría pensando en que si vuelve y me toca esta zona, lo más probable es que caiga y continúe con esa fuerza bajista que lleva. Entonces, ese es el lenguaje de las velas. Y a mí me costaba mucho porque yo realmente convivía con la impaciencia. Entonces, en esos casos, yo, digamos, por ejemplo, justamente lo que está pasando en este momento, digamos, yo estoy pensando que así como va, probablemente puede romper, pero le faltan 39 minutos. ¿Qué significa? Que fácilmente esta vela, porque me ha pasado, digamos, yo decido comprar ahí. Entonces yo digo, listo, tiene ganas de romper, tiene fuerza, lleva 3 horas subiendo, le veo probabilidad de que rompa y siga subiendo. Pero me ha pasado que, listo, yo tomo la decisión acá y compro, pero le quedan 39 minutos. Me ha pasado que en los últimos 5 minutos el panorama cambia totalmente y fácilmente puede quedar una vela como esta. Es decir, faltando 5 minutos para las 9, cuando cierra la vela, cae todo el mercado, cae y cierra por abajo. Y todo esto que está quedando verde como una vela alcista, cambia y queda como mecha y por el contrario queda un cuerpo fuerte y una vela similar a esta. ¿Qué pasa en ese momento? El panorama cambió por completo. Yo dejaría de pensar en ventas en este momento y estaría pensando ahora en posibles compras. En el momento en el que me termine
de romper. Entonces, yo no esperaba los cierres de las velas y me anticipaba, y eso fue un error que me hizo perder muchísimo dinero. Yo simplemente me dejaba llevar por la emoción de ver una oportunidad, porque en esos momentos es cuando uno ve las oportunidades. Ahí en este momento hay muchas personas que están comprando y muchas personas que están vendiendo en esta zona, porque hay probabilidades. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a esperar a que mañana, eh, bueno, estamos en Colombia, mañana a las 2 de la mañana abre Londres, sobre la madrugada pues comienza la volatilidad y ahí podremos definir realmente si puede, porque esto es una acumulación, esto es una acumulación. Y si sale esta acumulación con fuerza, yo esperaría un retroceso para ir en compras. Obviamente no es que vayamos a ir con una tendencia alcista en este momento, porque yo realmente lo que veo es que la tensión puede seguir y puede seguir cayendo, pero pues obviamente se tiene que recuperar, no puede caer hasta el infinito. Y estaríamos esperando esta zona del 61 ya en temporalidades mayores para seguir vendiendo, ¿sí? Me gusta mucho esa zona. Además, quiero que vean que la estructura que ha hecho acá se ve súper interesante, ¿sí ven? Que aquí viene, rebota, toma fuerza, vuelve y rebota, pero aún así la rompe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa zona, pues, no, nosotros, bueno, aquí me está preguntando que si todo este análisis es con ondas de Elliot y no, nosotros no usamos ondas de Elliot. Nosotros lo que hacemos es básicamente hablar con el mercado, ¿sí? Las ondas de Elliot realmente no las incluimos para nada en el análisis, sino que nosotros vamos hablando con el mercado a medida que él se va moviendo. A medida que él se va moviendo, nosotros vamos viendo cuáles son las zonas que rompe, vemos estructura, acción del precio, es decir, vemos las velas y vamos fluyendo con el mercado, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Obviamente, estamos informados de todo lo que puede llegar a influir en esta divisa, por ejemplo, las tasas de interés, las conferencias que tienen la Fed, y todas estas grandes instituciones que manejan el capital en Estados Unidos, pues obviamente al tomar una decisión, pues el mercado puede hacer un movimiento totalmente inesperado. No sé si ustedes conocen la NFP. Es una noticia que sale los primeros viernes de cada mes, donde nos indica cuál es los empleos no agrícolas, es decir, la capacidad de producción de empleos que tuvo Estados Unidos en el último mes. Entonces, eso nos permite ver cuál es la proyección pues obviamente, de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Y ese día, generalmente es a las 7:30 o las 8:30, depende si es horario de verano o horario de invierno, justo ese día, en ese momento, siempre hace una vela muy fuerte, porque es una noticia muy importante. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis a las 7:25 y la noticia sale a las 7:30 y listo, entré al mercado a las 7:25 y de repente sale una noticia a las 7:30 que cambia por completo todo el panorama de la divisa y me toca el stop, me saca y quedo yo desconcertado sin saber qué pasó, pues obviamente eso puede generar algo de frustración y eso era lo que me pasaba a mí al no fusionar el análisis técnico, la acción del precio y el lenguaje del mercado con el análisis fundamental, que es todo el tema de las noticias. Yo comencé a comprender cómo funcionaba esto con el tema de las criptomonedas, porque hace más o menos unos 3 4 años, cuando las criptomonedas estaban creciendo, no había mucho análisis técnico, habían solo dos plataformas, que era Bittrex y Poloniex, y básicamente lo que uno podía hacer era invertir y simplemente comprar la criptomoneda. Entonces yo compraba Dogecoin o compraba Ethereum y tenía uno simplemente fracciones y ganaba solamente con la valorización al alza. Entonces no había análisis técnico, no se hacía absolutamente nada, simplemente los movimientos eran muy bruscos, eran muy fuertes y se daban simplemente por las noticias que salían. Entonces, que en China una nueva prohibición, bueno, la prohibición número 80 que ha sacado China contra el Bitcoin, bueno, eso genera un movimiento y eso hace que el mercado caiga. Entonces, esa fue la forma en la que yo comencé a entender cómo las noticias afectaban un mercado. Ya me doy cuenta, obviamente, pasando los años, en 2017, cuando inicio con el tema del trading, que esto es un mercado muchísimo más grande, ¿sí? El mercado de las divisas es un mercado mundial
que obviamente el tema de las criptomonedas hoy está cogiendo mucha fuerza y probablemente pues, no sé, no puede que sea descabellado, pero en algún momento lo puede superar, ¿por qué no? Y todo va teniendo relación, todo se va fusionando una cosa con la otra, el análisis técnico, el análisis fundamental, la acción del precio, qué me dicen las velas, todo. Entonces, aquí qué tenemos que hacer, esperar los cierres de las velas, esperarla. Realmente tomar una decisión ahorita sería algo irresponsable porque me gustaría más esperar la entrada de volumen de Londres hacia ver, pues para ver cuál es la dirección y asimismo ser más acertados a la hora de tomar un trade. En este caso en el euro dólar. Y bueno, eso era todo el análisis que teníamos en este momento. Quisiera saber si ahora mismo si hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta.